Muy bien, perfecto. Grabando. Vamos a las generalidades. Primero. Uy, esto no, esto está mal. Esto es para diciembre. No, vamos a... No. Sea rápido. Compartir. No te preocupes, Ceci. ¿Escuchás, Ceci? Lo importante es que escuches. No hay problema. Bien, ahí sí, apareció. Última videoconferencia, literatura 2. La otra era para julio. Tenemos un solo llamado, que es el 4 de julio. Perfecto, Ceci. Genial. Y también estás para todos con el chat. Bien. Estamos. Literatura 2, última videoconferencia. Tenemos el examen de literatura 2 el 4 de julio a las 9 horas y las 14 horas. Es un solo llamado, les aviso porque para diciembre por ahí había menos gente, pero para julio se junta mucha gente, todos los de presenciales y ustedes, así que vayan con paciencia. Si por algún motivo no se pueden presentar a la mañana y tampoco llegan a la tarde, yo voy a estar en realidad de 9 a 17 horas en el instituto, pero después yo me retiro porque tengo otro trabajo, así que en el turno noche, que creo que es a las 19, dan con los otros profes de la mesa, Osvaldo o no sé si está algún otro. Así que no recomiendo. Pero siempre entiendo que si hay alguna dificultad, bueno, se tendrán que presentar a la noche, les pido que me avisen, así yo paso la nota de la monografía y las notas parciales de ustedes para que sepan qué calificación ponerles. Muy bien, recuerden que para todos esto, no sé si justo las que están asistiendo a la reunión o no, ya rindieron literatura 1, me acuerdo sí, Dani, Sole, no sé si ¿alguien más se sumó? Stephanie, ¿vos viste literatura 1 ya? No, muy bien, entonces tenés que dar primero literatura 1. ¿La vas a dar ahora? Ah, ya la tenías aprobada, perfecto. Por equivalencia, muy bien. Así que, o por equivalencia o por examen final, tiene que estar aprobada literatura 1 para rendir literatura 2. Bien. Ceci dice que va a dar la 1. Ahí está Martín entrando a la reunión, muy bien, bienvenido Martín. A ver si lo podemos ubicar bien, Martín. Primero, tenemos exactamente como antes que teníamos para hacer el ensayo, ahora es un texto un poquitito más largo el que se pide, que es una monografía. La monografía, ahora vamos a desmontar un procedimiento de una monografía, que es un poquito más extensa que el ensayo, para los que lo hicieron conmigo en literatura 1. También, para esta monografía, voy a pedir que envíen 2 borradores previos a la entrega final, aunque pueden ser más. Recuerden que yo siempre los voy orientando en la producción y confección de la monografía. Este archivo que estoy compartiendo ahora se los voy a enviar después al campus con el ejemplo de la monografía, así que no se preocupen en tomar nota de todo porque de todas maneras lo van a tener. La primera entrega, es decir, el primer borrador, va a ser el índice, la introducción y los datos externos, que ahora vamos a ver de qué se trata. La segunda entrega los datos internos o análisis literarios, más todo lo anterior con las correcciones. Y después la entrega final con todo lo anterior, más las conclusiones y la bibliografía. Lo importante es que no vayan borrando las correcciones que yo hago, que ustedes a su vez abran otro control de cambios y vayan escribiendo con su control de cambios, al menos para que yo en la primera revisión vea, digamos, qué es lo que les pedí, qué es lo que les pedí que ampliaran, qué es lo que pedí que explicaran, qué les corregí. Entonces así no tengo que empezar de cero porque
llegada más la fecha se intensifican las entregas y las correcciones. Martín, bienvenido, pudiste ingresar, me alegro. Los datos que te envié estaban en la plataforma, siempre tienen que ingresar con esos datos. Avísame si estás escuchando y acordate de que tenés que tener el audio en celeste para escuchar correctamente. Vamos a poner, Martín, ¿estás ahí? Buah, me salió el signo al revés porque tengo un teclado nuevo y no tiene las mismas funciones que antes. Bien, ¿cuál es la bibliografía que tienen que utilizar como teóricos importantes para realizar la monografía, para escribirla? Primero las pautas formales generales y cómo hacer una monografía. ¿Sí? Yo creo que se los envié por el foro, pero se los voy a poner también ya me lo anoto, en la bibliografía adicional. ¿Sí? ¿Cómo hacer? Y pautas formales, por si se les pierde o pasa algo nuevamente con la conexión o la página. El examen oral, igual que la vez anterior, es decir, la primera parte es la exposición y defensa de la monografía, ¿no? Que hablen de manera segura al desarrollar lo que escribieron, que se centren principalmente en el análisis interno que hicieron de la novela. ¿No? No es tan importante referir ni extenderse en la biografía del autor o el argumento detallado del texto, ¿no? Y después pasó esto y después no, algo muy somero y muy breve. Si se mencionan un apellido de algún teórico sobre el que se hizo el encuadre, Kristeva, Barclay, más, etcétera, siempre es importante saber quién es, el nombre completo, la nacionalidad, la obra de la cual ustedes extrajeron la cita o el encuadre, el año de publicación, para evitar justamente que, no sé, respondan, y fulano y Jeanette, no sé, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de pila? No me acuerdo. ¿De qué libro lo sacaste? Y lo saqué de un archivo que me pasaron. Todo eso le va restando, va debilitando el examen. Así que importante 2 o 3 datos que puedan ustedes atribuir en el momento del examen oral. Ténganlo en cuenta que ustedes lo pueden tener también a pie de página, aclarar quién es el fulano de tal, el autor referido, tanto como para en ese momento obtener de dónde buscarlo. Después de la exposición y defensa de la monografía, vienen las preguntas sobre el resto del examen, que es un basteo porque, bueno, en un examen nunca se pregunta todo, sino que se hacen 2 o 3 preguntas al azar acerca de qué es lo que ustedes vieron en el cuadernillo, en los apuntes, en lo desarrollado en la materia. Es importante que para esto tengan presente el cuadernillo y también los apuntes que ya les envié, porque ese cuadro, digamos, que ustedes por ahí vieron, o ese desarrollo que yo hice acerca del hilo conductor del cuadernillo, les puede servir para fijar los conocimientos. Listado de preguntas posibles, sí puedo hacer, igualmente ya viste que suele en los archivos están al final un pequeño listado de preguntas que tiene que ver con lo más importante por ahí de cada unidad y de cada módulo. Acá lo que yo hice en este archivo que después les voy a pasar es sí, las del cuadernillo no tanto, fíjense las que están en los apuntes que yo les envié. Yo lo que les hice acá es un punteado de temas que bien podría ser asociado a las preguntas clásicas del examen, ¿no? El cuento, los componentes, el escritor, el lector y la lectura, el lector modelo de eco, niveles de lectura, cuáles son, la muerte del autor, el efecto de realidad, los dos de Roland Barthes, el escritor de carne y hueso del narrador, cómo no confundirlos, narrador y punto de vista de los 4 tipos básicos, que eso ya lo manejaron en literatura 1, y sumamos el cuadrito de combinaciones y entrecruzamientos. ¿Qué cosas, Sole, no viste en los apuntes? A ver, déjame que chequeo.
Espera que termino con el punteado y ahora voy. Borges, el tema, cuál es su enunciación, cómo se hace para enunciarlo, cómo le diferenciamos de la idea central o visión de mundo o del Shaun, qué es la trama, qué es el hecho único, qué comprende ese hecho único, cuál es el conflicto y el clima, qué es el resumen. Y lo más importante ustedes habrán visto la cursada de literatura 2, son los cuentos de Borges, con la ejemplificación de los cuentos de Borges, lo anterior también, ¿no? O sea, si hay cuentos que están referidos, especialmente fíjense en el cronograma, lo que tiene que ver con lo teórico también se puede preguntar. Los temas de Borges, los ejes temáticos, ahí tienen los 7 ejes temáticos, con los cuentos asociados en cada caso. Y por último, las características de la novela latinoamericana del siglo XX, el tema de la soledad en la comunicación novelística de Machea, algunas reflexiones sobre Sábato, y importante, esto lo pueden utilizar en la monografía, cuento, novela y novela de Benedetti, cuáles son, digamos, las diferencias, las distinciones que podemos establecer entre estos géneros discursivos. También sigue valiendo un archivo que se llama Claves para un examen oral, que es como superar un examen oral, que tiene que ver con hablar pausado, con respirar, con organizar bien la respuesta, etc. Bien, está bien, me debo haber confundido con la 1, lo de las preguntas al final de los archivos. Por eso este punteado de temas, chicas. Digamos, si acá tenemos, vamos a ver, yo acá les pongo, ¿no? El cuento y sus componentes. Es la pregunta, ¿cuál es el cuento y sus componentes? El escritor, el lector y la lectura, ¿no? ¿Cuáles fueron los estudios sobre el escritor? Era más importante el escritor, ahora es más importante el lector, y eso se asocia con el lector modelo de Eco. Tienen ahí sí un resumencito. ¿Cuáles son los 3 niveles de lectura? ¿No? Ahí está, es importante. ¿Cuáles son esos 3 niveles de lectura? ¿En cuál nos estamos basando ahora? ¿En el impresionista, en lo comprensivo, o estamos ya más en el tercer nivel modalítico, en el nivel experto? Y relacionado con eso justamente la muerte del autor, ¿no? Como no es importante el autor en tanto persona, en tanto carne y hueso a la hora de hacer una interpretación. Por eso la distinción, la muerte del autor, el texto de Barthes, importante en relación con el escritor de carne y hueso y el narrador, ¿no? Lo que es el escritor empírico, el escritor real, el escritor en tanto persona, es importante para conocer un poco la vida de él, pero no en el momento de analizar e interpretar un texto. Así que este punteado es, digamos, como la guía de preguntas, de lo básico, de la línea conductora que tiene todos los módulos. Bien, acá que les ponía hacer repaso de literatura 1, no de todo, porque sería imposible, pero saber los géneros literarios, ¿no? Características del cuento, ¿sí? Importante recordar las 3 principales desde la poética poemiana, ¿no? La distinción entre cuento popular y cuento literario, ¿no? Se puede traer alguna pregunta, y principalmente las especies narrativas breves, pero en especial, ¿no? La diferencia entre cuento y relato, que es siempre en lo que se suelen equivocar y suelen incurrir en error. Eso entonces tenerlo en claro, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces ahora a vamos a ver un ejemplo de monografía. Para eso yo voy a compartir la pantalla y por ahí dejan de verme un ratito, así se carga con mayor rapidez, especialmente eso lo hago por el tema de las conexiones lentas, ¿no? Ustedes como archivos instructivos, herramientas, tienen las pautas formales para la elaboración de la monografía y cómo hacer una monografía, pero siempre resulta como insuficiente, hay mucho temor de presentar la monografía. Ustedes ya hicieron un ensayo que es muy parecido, porque los dos tienen la misma estructura argumentativa, con lo que a diferencia del ensayo, con la monografía podemos
abordar, hacer capítulos y hacer un desarrollo un poquito más exhaustivo. El ensayo nunca llega a ser del todo exhaustivo, si bien hay ensayos muy extensos, ¿no? En el que se pedía en literatura 1 era más bien breve. Así que, bueno, la monografía a veces se presenta mucho después y por eso es esta explicación que yo elaboré a partir de un ejemplo. Y me propongo justamente desmontar un procedimiento de producción de monografía, no es el único, ¿sí? Porque hay diferentes maneras de estructurar y de escribir una monografía. Yo acá desmonto un procedimiento, voy paso a paso de qué es ese procedimiento, para que sea una preparación más progresiva para la escritura académica. Recuerden que ustedes dentro de escritura académica hicieron el ensayo académico, ahora van a hacer la monografía y cuando estén en tercer año van a hacer la tesina. Entonces es como esa progresión que busco lograr, ¿no? Voy a guiar el tipo de análisis que se puede hacer desde un encuadre en la monografía. Importante, voy a establecer pautas, digamos, básicas para hacer entregas de los borradores, ¿no? Porque recuerden que ustedes tienen que entregar como mínimo 2 borradores, pueden ser más, por supuesto, pero tanto como para que yo vaya guiándolos, orientándolos, haciendo una ayuda, una guía de cómo pueden ir escribiendo y desarrollando en función de lo que ustedes se han planteado como hipótesis o como punto de inicio para la monografía. Sigue valiendo el tema de no utilizar sitios de internet que no sean muy confiables, y si no tienen más remedio porque les parece que es muy interesante lo que dicen, tienen que atribuirlos, porque si no es un plagio y eso es una falta académica grave. Así que importante ir viendo estas cuestiones. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Ahora voy a anular mi cámara un minutito y voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ir viendo cómo estructuré la monografía de ejemplo. Bien, ¿se ve? Bien. Lo que sí se me atrasa un poquito es el tema del chat. Cuando estoy en compartir pantalla, vuelvo cada tanto al chat porque por ahí no me aparecen las ventanas emergentes, así que tengan paciencia con ella. Sole, ¿se cargó bien? ¿Lo estás viendo? Te pregunto porque habías dicho que tú... Bien, Stephanie dice que se ve, Sole se ve, excelente. Muy bien. Ahí está. Bien. Bien, primero la carátula, que ya ustedes, carátula portada, la tienen disponible en el campus. Y si no, después me dicen si falta, ya me lo anoto. Chequear portada. Es la clásica que ustedes conocen, que utilizaron en los trabajos. Acá, en Tecnicatura, ustedes dejan... vamos a... Ustedes, cuando se trata de corrección o redacción, solo dejan la carrera a la que ustedes pertenecen, a la que cada uno pertenece. Eliminan la otra. Todo esto es lo clásico, a distancia, curso segundo, asignatura literatura 2, profesora Mariana Pérez, acá va el nombre de ustedes. Acá creo que tiene una llamada 1 para que lo pongan en amarillo. Pueden después de poner el nombre dejar en amarillo, pero eliminar
la cita, el numerito. Monografía sobre la novela El túnel, de Ernesto Sábato. Elegí, como les decía en el foro, esta novela porque es un clásico escolar que muchos saben de qué se trata o la leyeron en el colegio, tanto como para que sepan de dónde, digamos, de dónde estoy tomando lo literario, y no era necesario por ahí leer toda la novela completa, y no va a tomar una de las que ustedes tienen para elegir para analizar. Muy bien. Nouvelle, la palabra nouvelle, siempre que la utilicen, va a estar en itálica. Título de la novela de ustedes siempre va a estar en itálica, ¿sí? Si se pone acá algo en vez de monografía, ponen análisis de la novela El túnel, traten de ser mesurados, ser moderados, ¿no? Poner la aproximación analítica, análisis de un aspecto, una mirada sobre el túnel desde y el autor teórico, ¿sí? Para no prometer demasiado, porque es una monografía, si bien es un poquito más extensa que el ensayo que ustedes hicieron para Literatura 1, no es tampoco una monografía exhaustiva, ni una tesis, ni una tesina, así que en 10 páginas es apenas una mirada, un acercamiento a algún aspecto. Fecha de entrega, puse 4 de julio, pero en realidad es antes del 4 de julio, ¿no? Año académico 2017. Primera diferencia con respecto al ensayo que habían hecho, hay un índice. Importante acá, les digo que es numerar las páginas, menos la portada o carátula. El índice tampoco debe numerarse. Yo nunca encuentro muy bien después la manera de que este 2 desaparezca, pero hay primera página diferente, hay una manera después de borrarlo. Para los más duchos van a saber. Si no, dejen la 1 sin número y a partir de la 2 numerenlas, no hay problema, pero sepan que para la tesina van a tener que dejar sin número la primera y la segunda página. Bien. Primera opción para recomendar, para confeccionar el índice, yo les puse un link dentro de cómo hacer pautas para hacer la monografía, que es un link, un tutorial de cómo hacer el índice automático. Es muy importante hacerlo así porque después, a medida en que uno va escribiendo, las páginas se van actualizando de manera automática, por eso es índice automático. A partir de los títulos que ustedes pongan, se van actualizando. Ven que es un campo en general que tiene y que se va actualizando a medida en que voy escribiendo. Pero si no se animan a hacer esto además es un índice tentativo, es mínimamente para organizarse. A partir de los datos externos, el autor, vida y obra, época y movimiento, y hablar del género literario de la novela, y después el análisis literario, el túnel y la novela polifónica, y una aproximación a la intertextualidad con Otelo de Shakespeare. Conclusiones, bibliografía, ¿sí? La bibliografía siempre va en hoja aparte. Acá yo les hice una segunda opción para el que no se anima a hacer un índice automático. Lo pueden hacer, después lo borro esto, con insertar. ¿Ven que hay una tabla? Bueno, en la tabla tomo 2 y ahí voy poniendo, por ejemplo, introducción, hago otra celda, datos externos, acá pongo la línea de puntos y el 2. La línea de puntos y el 3. Agrego puntos ahí. ¿Sí? Entonces después, ustedes sombrean, botón derecho, ¿no? Bordes y sombreado, y acá, no sé, le sacan, digamos, le sacan intensidad a las líneas y queda de manera bastante prolija, ¿sí? No es lo mejor porque después, a medida en que avanzamos,
ustedes tienen que ir chequeando cuáles son los cambios de páginas que se pueden ir haciendo, y eso es todo manual, ¿no? No queda tan bien, no queda tan prolijo y puede incurrir en un error, pero sirve en el caso de que ustedes no se animen a hacer el índice automático. ¿Está? Puse lo mismo, ¿no? Pero esas son las dos opciones como para hacer el índice, que ustedes no lo habían hecho en el ensayo porque era un texto más bien breve, que no precisaba de capítulos. En cambio, acá sí tenemos la necesidad de organizarlo más porque es un texto un poco más extenso, ¿sí? Primera parte, se repite el título que ustedes pusieron acá. El título general, perdón, acá, título del trabajo. El que está ahí, yo lo reitero acá. Y ahí empiezo con la introducción que anuncié en el índice, ¿sí? Hay un modelo para hacer títulos y subtítulos. Yo sigo siempre la hoja de estilo como para que ustedes estén habituados en el momento de hacer la tesina. Este va en mayúsculas y negrita, este va en mayúsculas, va al margen, pero sin negrita. Yo creo que tengo, a ver acá, abierto. ¿Ven? Título 1, negritas mayúsculas centrado. Título del capítulo 1, redondas mayúsculas y negritas. Primer subtítulo, versales. Segundo subtítulo, redondas minúsculas. Subdivisiones van con cursiva. Y después vuelvo, si hay otro título del segundo capítulo o apartado, va nuevamente en mayúsculas. Salvo el título general, salvo este, todos los demás van al margen izquierdo, ¿no? Y sin negrita. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos con la monografía. En el primer párrafo nunca se deja sangría, ya sea que utilicen la versión, como estoy haciendo acá, de espaciado automático, o la versión de no espaciado automático, como sería el caso, ahora les muestro, y en ese caso sí hay que dejar una sangría al inicio del segundo párrafo en adelante. Lo mejor, lo más recomendable es hacer espaciado automático, y después se olvidan. Ahora les muestro cómo se pone. La primera vez que nombran a cualquier autor, la primera vez va siempre nombre y apellido. Después pueden poner solo el apellido. Y el interlineado, que es el elegido según la hoja de estilo, siempre es 1,5. ¿Sí? Les muestro para hacer muy bien. Supongamos que, ven, acá dice auto, interlineado 1,5. Esto significa espaciado automático. ¿Sí? Supongamos que no quiero hacer espaciado automático, entonces tengo que lograr que esto vaya a 0 por medio de los botones, y pongo aceptar. ¿Y ven la diferencia? ¿Ven que queda pegadito? Pegado este de este. Entonces ahí tengo que hacer con el tabulador una entrada para que quede sangría. ¿Sí? Entonces cuando queda pegado, tienen que hacer sangría. Cuando no, acá por ejemplo al revés, tengo esto y quiero hacer el espaciado automático, botón derecho, párrafo, ven que tengo 00, ¿cómo hago para que esté automático? Busco la palabra auto por medio de la botonera, separo. Y se olvidan. Si eligen uno, ¿no? De estos espaciados, ya sea el espaciado automático como el no espaciado automático, tiene que ser uniforme en toda la monografía. Muy bien. Introducción. La novela El túnel, publicada en 1948, desarrolla en primera persona, y ahí viene la historia del pintor. Fíjense que acá estoy en los hechos. La exposición de pintura, que conoce a María, con quien inicia y mantiene una extraña relación. María está casada con Allende, un hombre ciego mayor que ella. Bueno, atormentado por las dudas y por el misterio que muere a María, Castel la mata, confiesa leyendo sus sospechas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá es todo, esto es el argumento. Fíjense que no me llevó más de
10 renglones. Y ahora, la introducción no puede terminar solo con la historia, no quedarse solo en los hechos, sino también decir, importantísimamente decir, desde dónde y qué voy a analizar. Los objetivos del planteo. ¿Qué es lo que me interesa analizar? A través de la presente monografía se abordará el túnel desde diferentes perspectivas. Se comenzará con los datos externos, una breve biografía del autor, los datos de su época, el movimiento al que pertenece y la inscripción del texto al género de la novela. Luego se desarrollará un análisis literario de la novela. El propósito de este último es ingresar en el túnel desde dos entradas. Fíjense, ingresar en el túnel desde dos entradas. Ahí puse algo en relación con el título, ¿no? Desde dos entradas. Una es la idea de la novela polifónica de Bakhtin y el concepto de intertextualidad de Genet. Por medio de este último se logrará ampliar la mirada hacia uno de los sentidos latentes, el tema de los celos y la violencia de género, ambos presentes en el túnel. Importante entonces decir cuál es justamente el planteo, hablar de cuál es ese planteo, si no, la introducción queda incompleta. Y cada vez que yo haga alguna corrección, se las voy a hacer con control de cambios, esto está en revisar, ven que acá dice control de cambios, ¿sí? Y ustedes cuando lo pongan, les va a aparecer otro color, ¿sí? Les va a aparecer un color diferente del mío y yo me voy a dar cuenta qué es lo que corrigieron. Después lo vamos limpiando, pero en el momento, para que yo no tenga siempre que empezar a leer de cero, les pido que trabajen con control de cambios sin borrar mis controles. Muy bien. Datos externos del autor, vida y obra, acá ya puse versales, ¿no? Como decía el modelo, ¿no? Primer subtítulo, versales. Estamos dentro de introducción, primer subtítulo. Datos externos, perdón, primer subtítulo. Un apartado más bien informativo, no más de media a 3/4 de página. Media página es lo ideal. Acá cambié para mostrarles, ¿no? Lo de si elegí que no hacer, no poner el espaciado automático, tengo que hacer un tab y dejar un espacio de sangría. Ahora lo voy a poner en espaciado automático para que se vea cómo lo corrijo. ¿Sí? Y ahí, cuando lo corrijo, ojo, porque tiene que quedar al margen. ¿Sí? No se olviden de que sea uniforme en toda la monografía. Muy bien. Su longeva existencia, la producción literaria y ensayística, bla, bla, bla. Bien. No más entonces de media página. Pero tampoco significa que tienen que copiar de Wikipedia media página. Tienen que, con sus palabras, redactar media página con los hechos principales de la vida del autor. ¿Sí? De todas maneras, si eso lo sacaron de algún lado, de algún sitio, de una revista electrónica, de algún diario, tiene que ir a pie de página la notación, ¿no? En línea, consultado, disponible en, etcétera. En el pie de página también tienen que justificar el texto, ¿sí? En los dos que están acá tiene que estar coloreadita la parte de justificar. Ojo acá, lo que les digo, la biografía puede tener una fuente, pero no por eso se debe hacer copy-paste. Las obras relevantes no las pongan como ítem, sino pongan 3 o 4 dentro del mismo párrafo. ¿Sí? Época de movimiento, muy bien. Hacemos cita, les hago acá dos clásicas maneras de introducir la cita. La primera es semi-integrada o de parafraseado, es decir, pongo acá, narro lo que encontré en el cuadernillo de literatura. Esto que dice acá, entre paréntesis, 2016, 2 puntos, espacio, 77, después de los 2 puntos siempre da espacio, es la cita abreviada. Año de la publicación, 2 puntos, espacio, página. ¿Sí? Y ahí, con mis palabras, pero tomando como base lo que dice el cuadernillo, hablo de las características de los novelistas latinoamericanos que surgen en el siglo XX. ¿Sí? Puedo hacerlo de esta manera, puedo hacerlo con una cita breve y acá poner comillas, por ejemplo,
2 renglones, o si la cita es más extensa, puedo hacer un bloque, ¿sí? Lo que se llama cita de bloque. En ese caso, fíjense que yo acá venía trabajando con fuente 12, acá trabajo con fuente 11. Coloreo, hago 2 tabs para que de la izquierda me quede separado, y para la derecha, fíjense que con esta reglita, ¿sí?, logro que esto quede como un bloque. Y el espaciado, además, es sencillo, ¿sí? Muy bien, en la novela El túnel, acá lo que refiere la cita es cuáles son esas características de los novelistas latinoamericanos del siglo XX. En la novela El túnel, los hechos narrados por un torturado narrador en primera persona protagonista Castel, ya desde el inicio van presentando en la realidad un hondo drama humano y existencial. Por ejemplo, esto se observa en la siguiente cita del primer capítulo de la novela. Pero la verdad es que no siempre lo más vergonzoso de la raza humana. Muy bien, esto es una cita de la novela, así que tengo que aclarar sábado, tengo que aclarar el año con el que estoy trabajando y tengo que aclarar la página de lo que lo saqué. Digamos, de la procedencia de la cita. Después, en cuestión de la novela, cuando son ejemplos de la novela, va solo el número de página. Muy bien. Por otro lado, otra de las características arriba citadas es la utilización de la primera persona y el uso del monólogo interior. También se observa en el túnel, ¿no? También se observa que en el túnel pasa esto y lo otro. Y acá me detengo para mostrarles cuál es el mecanismo, ¿no? Primero encuadro desde lo teórico, desde la cita de autoridad, es decir, alguien reconocido, un texto, un autor que escribió, dijo algo, estudió, en este caso yo usé el cuadernillo, dice algo, ¿no? Y yo tomo esas características y la aplico a la novela en cuestión. Señalo, explico dónde lo veo, cito de la novela, ¿no?, para explicar o fundamentar, y después aclaro por qué cité, ¿no? Porque un error muy frecuente es, tomo lo teórico, pongo la cita y paso a otra cosa. Pongo lo teórico, cito de la novela y explico la pertinencia de la cita. Porque además, en esa explicación de la pertinencia de la cita es donde yo me doy más, es donde está mi cosecha personal, donde yo puedo desarrollar con mayor propiedad, donde puedo ir yo creando mi lectura de lo que voy viendo en la novela, que es lo que voy encontrando. Este es el esquema básico del argumentativo, ¿no? Y cada vez que ustedes lo hagan con mayor frecuencia, cada vez esa ampliación de lo que van planteando se va a dar de manera más natural, ¿no? Lo importante es no abusar de las citas para que no se vuelva una suma de citas de otros, es decir, que sea equilibrado. Si pongo una cita, explicar y desarrollar por qué estoy poniendo esa cita y que no sea un renglón. Si la cita que estoy poniendo de la novela lleva, no sé, 6 renglones y después mi explicación son 2, ahí hay un desequilibrio. Tengo siempre que lograr esa rigurosidad académica a partir de analizar e ir desarrollando mi propia lectura de la novela, ¿sí? Después pasamos, esto que estoy diciendo, chicos, de estas partes. Ustedes por ahí no les interesa hablar de la novela latinoamericana del siglo XX. Por ahí esto no les interesa y está bien, porque va a ir por otro lado. O por ejemplo, no les interesa encuadrar en el género de la novela, no es obligatorio. Esto es simplemente una idea de capítulos que puede tener la novela. La monografía. Yo acá lo que hago es abordar qué es la novela, cómo se define la novela y citar un autor, Benedetti, que es una de las bibliografías que ustedes tienen, cuenta novela en novela, y siguiendo esas características, ¿no?, ir viendo qué es lo que encuentro dentro del túnel. Después cito, ¿no?, y después aclaro pertinencia de la cita, ¿no? Importante, nunca se termina un capítulo apartado con una cita textual. Siempre hay que agregar algo más, que es la pertinencia del estrés. ¿Por qué puse esto? ¿Sí? Análisis literario. Porque todo lo anterior, en buena medida, es, digamos, más bien informativo de un género, de una corriente literaria, de un movimiento literario, de una biografía del autor. Vamos a cómo hacemos para pasar al análisis literario o a los datos internos, como se llama eso, ¿no?, dentro de
lo que es el índice que llamamos datos internos análisis literario. Primer subtítulo dentro de análisis literario, el túnel y la novela polifónica. Y pongo el objetivo de este capítulo es analizar algunos fragmentos de esta novela en los que se evidencia la novela polifónica y constatar cómo a través de esa polifonía se construye el trasfondo semántico del túnel. Trasfondo semántico me refiero a los sentidos, a los significados. Y acá explico qué es polifonía. Aparece en la literatura para nombrar la multiplicidad de voces dentro de una misma obra. El término fue definido por Mikhail Bakhtin, ven que no pongo Bakhtin a secas, sino que pongo el nombre de pila, quien afirma que la novela es la diversidad social del lenguaje organizada artísticamente. Cita abreviada, 1989, que después va a aparecer en la parte de bibliografía, 2 puntos, espacio, página 78. ¿Sí? De allí que encontremos lenguas y voces individuales, argots profesionales, círculos y modas pasajeros, lenguajes de los días con su vocabulario y sus acentos, socialpolíticos, dialectos, etc. Dice Bakhtin, cita de bloque. A través de ese plurilingüismo social y el plurifonismo individual, orquesta la novela todos sus temas. Es decir, Bakhtin habla de que a partir de todos estos lenguajes, la novela orquesta sus temas, todo su universo semántico concreto. El discurso del autor y narrador, los géneros intercalados, si hay cartas intercaladas, por ejemplo, o correos o mails en nuestro tiempo más moderno, ¿no? Los lenguajes de los personajes no son sino unidades compositivas fundamentales por medio de las cuales penetra el plurilingüismo en la novela. Cada una de esas unidades admite una diversidad de voces sociales, una diversidad de relaciones, así como correlaciones entre ellas. Esas relaciones y correlaciones espaciales entre los enunciados y los lenguajes constituyen el aspecto característico del estilo novelesco. Es decir, que solamente a partir de estas relaciones entre los lenguajes es que Bakhtin concibe a la novela, es decir, concibe lo que hace a la novela, que la novela sea novela. Novel en este caso. Muy bien, entonces, ¿cómo aplico esto? En primer lugar, podemos ver el plurilingüismo planteado por Bakhtin en la relación entre Juan Pablo Castel y María Iribarne. Cada uno representa un género, masculino y femenino, en una época determinada, a mediados del siglo XX, y este contrapunto de los géneros va a desembocar más tarde en el femicidio, que es uno de los motivos de la novela. Veremos, por ejemplo, en el siguiente pasaje del texto, bla, bla, bla. A través de, bueno, yo acá refiero un ejemplo justamente de la violencia inicial en la relación entre Castel y María. ¿Sí? Fíjense que acá dice, le volví a estrujar el brazo con rabia. Eso ya es un indicio de cómo va a terminar la novela. A través del diálogo entablado y otros muchos a medida que avanza la historia, el discurso de Castel se va intensificando en clave machista y el de María, bueno, en clave de sometimiento, etcétera, ¿no? Ahí puedo desarrollar todo lo que yo pienso acerca de esta relación de María y de Castel. Ahí es donde se va a ver mi aporte y mi lectura y mi aporte personal, ¿sí? Cómo se ve esto de lo femenino y masculino. Sometida, sojuzgador, violentador y violentada, como ustedes quieran. Todo ese versus que yo veo en la novela, ¿sí? Así que fíjense que es un ejemplo largo, pero acá corresponde entonces un desarrollo extenso de qué es lo que voy encontrando en la novela. Y después puedo poner otros ejemplos, ¿no? Siempre dentro de las clases sociales de las que hablaba Bakhtin. Por otro lado, podemos ver cómo las clases sociales de las que hablaba Bakhtin, podemos agregar acá, dialogan en el siguiente fragmento. Y acá refiero una parte en que ya Castel, en la estancia donde hacia el final va a buscar a María, entabla un diálogo con Hunter y con Mimi, que exhibe justamente las clases sociales de Mimi y Hunter tan diferentes, no solo de la clase social, sino del cúmulo de intereses de Castel, ¿no? Que hablan con galicismos, con palabras en francés, y se ve justamente cómo la reacción del narrador frente a estos dos personajes y sus lenguajes y lo que va diciendo. Entonces ahí vuelvo a explicar qué es lo que veo acerca de las clases sociales, las diferencias, los grupos sociales más que clases sociales. En otro lado, por ejemplo, se habla de los pintores, de la academia de pintura,
de los psicoanalistas, ¿no? Hay todo, digamos, un muestrario de época de los diferentes lenguajes y los diferentes discursos que estaban circulando. Entonces siempre sigo el mismo procedimiento. Primero encuadro desde el teórico, después aplico, señalo, cito textualmente, pero explico antes de cerrar la pertinencia de la cita, ¿no? Importante, aclaro, no es obligatorio tomar esta bibliografía de Bakhtin. Por ejemplo, el cuatrimestre pasado yo hice otro análisis del túnel a partir de las lexías de Barthes, ¿no? Que era un trabajo de chino de ir separando el texto en lexías y ver, según la clave interpretativa que eligiéramos, qué es lo que podíamos ir viendo. Así que ustedes pueden elegir el teórico que a ustedes... ¿Hola? ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se oye? Ay, me asusté de pronto. Bien. Martín, estás en privado. Ahora espera que vuelva un segundo, así te muestro cómo no estar en privado. Acá, Martín, ¿ves la flecha roja? Anda a chat arriba a la derecha y vas a ver que aparece la flecha roja que te tiene que decir a todos. ¿Está bien? Bueno, ya que volví un segundo, va quedando claro cómo se hace, cuáles serían los capítulos, el esquema, ahí está. El esquema básico de la argumentación es muy parecido porque siempre estamos dentro de la trama argumentativa, chicos. Ustedes ya lo hicieron en el ensayo, ¿sí? Así que tienen ya tienen ese colchón de aprendizaje los que hicieron el ensayo para ver la trama argumentativa. Esto es extender y ver por capítulos y poner un índice y complejizar un poco más esta estructura argumentativa. ¿Sí? ¿Vamos? Ahí está, ok, muy bien. Me parecía importante verlo de esta manera para que ustedes desmontaran conmigo cuál es el procedimiento. Vuelvo a compartir pantalla porque ya no queda mucho tiempo. Ahí está. Y después de que termino este primer capítulo o fragmento, voy a mi segundo capítulo de acuerdo con lo que yo ya declaré al menos lo que me propuse al inicio, ¿no? Análisis literario, fíjense, el túnel de la novela polifónica y después una aproximación a la intertextualidad con Otelo de Shakespeare. Entonces ahí voy al segundo capítulo, después de que termino con Bakhtin. Según el lingüista francés Gerard Genet, y ahí pongo año de la publicación, espacio, páginas 9-10, transtextualidad es todo aquello que dentro de un texto se relaciona secreta o manifiestamente con otros textos, 5 relaciones transtextuales, intertextualidad, paratextualidad, metatextualidad, hipertextualidad, arquitextualidad, ¿no? La intertextualidad es la más frecuente, ¿no? Para todas, paratextualidad también, la relación del texto con su propio paratexto. La intertextualidad es la presencia de dos o más textos, la relación de copresencia de dos o más textos, a través de la cita y la alusión, ¿no? Bien. Y digo, yo ya expuse lo teórico, pero digo, ¿qué encuentro yo acá? En este punto del análisis resulta de siempre, ¿no?, el tema de los conectores, ¿no?, de cómo engancho todos los párrafos. Resulta de gran importancia el concepto de intertextualidad en la que distingue la forma más explícita la cita y la menos explícita que es la alusión. En la que distingue la forma más explícita de la cita y menos explícita que es la alusión. Es decir, en un texto hipertexto encontramos mencionado otro hipotexto, texto fuente a través de una cita o alusión. Si es una cita es textual, si es una alusión la tenemos que reponer culturalmente. Entonces digo, ¿qué lectura intertextual se puede observar en el túnel? En el capítulo 19 Castell dice, en el fondo es que sos capaz de engañar a tu marido durante años, no solo acerca de tus sentimientos, sino también tus sensaciones. La conclusión podría inferirla a un aprendiz. ¿Por qué no has de engañarme a mí también? Ahora comprenderás por qué muchas veces te he indagado la veracidad de tus sensaciones. Siempre recuerdo cómo el padre de Desdémona advirtió a Otelo que una mujer que había engañado al padre podía engañar a otro hombre.
Y a mí me ha podido sacar, nada me ha podido sacar de la cabeza este hecho, el que has estado engañando constantemente a gente durante años. Bien, que acá ya solo va la página con la que estoy trabajando de la edición papel. La mención constituye una alusión a Otelo de Shakespeare. ¿Qué aporta esta mención intertextual? En primer lugar, y teniendo en cuenta, fíjense que los dos capítulos también tienen una arraigando en común, ¿no? En cuenta lo desarrollado en el capítulo anterior acerca de los géneros y el femicidio, y ahí puedo desarrollar. Sigo hablando. Además, y reforzando la idea antes desarrollada, aporta un indicio en el hecho de que el personaje femenino lleva el nombre de María, ya que podríamos encontrar una alusión velada hacia el intertexto bíblico, la Virgen intocada, intocable, por eso, bla, 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 bla. Sigo citando, ¿sí? Es decir, yo primero digo, ¿quién habla de intertextualidad? Genet, y habla de esto, el contextualidad, intertextualidad, bla, bla, bla. Después, ¿qué encuentro yo? Una mención intertextual de Otelo. Bueno, ¿y qué me aporta eso? Porque solamente decir, y bueno, hay un intertexto con Otelo. No, justamente, si antes hablé de la violencia entre los géneros, si antes hablé del femicidio, y ahora se menciona Otelo, fíjense cómo voy guiando mi monografía hacia los temas latentes y lo que decía Bakhtin, que en estos diálogos, en este plurilingüismo, es donde la novela encuentra sus temas, ¿sí? Desarrollo eso y ya voy terminando, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre utilizo el mismo procedimiento, ¿no? Y engancho para tener siempre, ¿no?, los párrafos cohesionados. Por otro lado, puedo ver cómo en el capítulo 25, la siguiente afirmación de Hunter. La novela policial representada, bla, 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 dice, imaginen mi pobre tipo se larga a descubrir crímenes y a proceder en la vida real como procede un detective en las novelas. Creo que se podría hacer algo divertido, bla, bla. Habla de lo policial. Entonces acá es una reflexión de índole arquitectual, con la mención de un género literario, la sátira de la novela policial. Y nosotros sabemos que ninguna mención en realidad es inocente, entonces está claro, ninguna mención literaria es inmotivada. Por eso en este caso podemos establecer que dicha mención nos permite orientar nuestra lectura del túnel hacia lo policial, ya que más adelante Hunter insiste, fíjate, un hombre tiene una madre, bueno, y habla, el asesino deberá ser un cuarto, bueno, el detective y el asesino son la misma persona. Es decir, ¿cómo podemos observar este aspecto de lo policial en nuestra novela? Y ahí nos podemos nuevamente escribir un montón acerca de la relación de un texto policial, no exclusivamente, porque el túnel no es exclusivamente un texto policial, pero sí hay algo de lo que dice Hunter acá, el detective y el asesino que son la misma persona, ¿no? Porque Castell es detective de quién es María, pero después termina siendo el asesino que mata a la misma persona investigada. Entonces ahí tengo nuevamente, se me abre una nueva ventana para desarrollar, ¿no? Bien, y voy después a las conclusiones. Entonces, a través de la presente monografía se abordó el túnel de datos internos y la novela polifónica, la intertextualidad por Genet, nuestra novela combina lo femenino y lo masculino en la que se mensaje de las clases sociales, crea una situación que agrede al pintor, acrecenta sus asociaciones de violencia latente, desde lo masculino se puede observar, el tema de los celos aparece reforzado. La conclusión siempre es como una recapitulación y un refuerzo de qué es lo que fuimos viendo y encontramos y pudimos demostrar a partir de lo teórico, ¿sí? Se puede terminar con una valoración de la novela y lo que aportó este análisis. Vuelvo a repetir acá, las secciones o capítulos no deben empezar ni cerrarse con citas textuales. Y después, por último, viene la bibliografía. Esto vuelvo siempre a el tipo de título 2, título 3, título... Bueno, bibliografía es un título que va en mayúsculas, redondas, sin negrita. La activa es el túnel, lo que utilizamos como corpus. Pueden ser, cuando el día de mañana hagan la tesina, pueden ser los cuentos tales, tales y tales, o las novelas tales, tales y tales. Biografía pasiva es lo que utilizo para ver justamente dentro de esa novela. Y de todas maneras, la división entre activa y pasiva es opcional. El orden de la bibliografía lo tienen en pautas formales para la elaboración, ¿no? Es apellido, coma, inicial, punto,
entre paréntesis año de la publicación, a veces va punto acá, como ustedes quieran, título de la novela o del texto completo en cursiva, coma, lugar de publicación y editorial. Siempre se sigue esas normas APA. Cuando la bibliografía lleva más de un renglón, en el segundo se deja un espacio, una sangría, ven como dejé acá. Se repiten los que ya habíamos citado a pie de página, porque son revistas, diarios o publicaciones electrónicas. Y, importante, que todo va en orden alfabético. A, B, B, G. Si bien acá no tengo autor, también lo pongo como dentro de la bibliografía y lo ordeno alfabéticamente. ¿Sí? Bien. Vuelvo al chat. Dejo de compartir y vuelvo al chat. Bien. Preguntas. Mientras tomo un poquito de té, porque ya estoy ahogada. Vayan haciendo reflexiones, preguntas, dudas. Uy, se me duerme una. ¿Alguna duda, pregunta? Ya se quieren ir a comer, ya sé, es sábado. Recuerden que yo, este archivo que les mostré acá, el de, el ejemplo de la monografía, se los voy a enviar, y también los objetivos de la clase, ¿sí? Así que quédense tranquilos si después quieren volver a escuchar y ver. A ver. Dani, estás en privado, acordate de poner la flecha roja para todos. Sole, yo quisiera saber si nos va a dar alguna lista de opciones hasta desde dónde abordar el análisis. Ustedes me dicen la novel y yo puedo a cada uno ir diciéndoles qué es lo que pueden encontrar. La bibliografía utilizada para el análisis pueden tomar desde la bibliografía adicional y complementaria, así es. Muy bien, importante, sí, acordarnos de no desactivar los comentarios tal cual. ¿Por qué? Después yo igual en la segunda corrección, sí, algunas cosas les voy sacando, tanto como para limpiar el archivo, pero aunque sea a medida en que ustedes van corrigiendo, es necesario que yo vea qué es lo que les estoy pidiendo. También pueden pensar, yo les sí preguntar mejor, de todas maneras ustedes son poquitos, los puedo guiar, si fueran 50 como pasa en literatura 1 sería más difícil. Ustedes piensan qué se les ocurriría a partir de la novela y yo les sugiero algo o les corrijo algo. Respecto de las entregas, fechas definidas, no. Stephanie, no hay, digamos, si vos la semana que viene ya tenés la carátula en la introducción, me la mandás. Para todos eso, fecha máxima para la que ustedes quieran, chicos. Yo quiero que se presenten, que le pierdan el miedo, que se animen. Fíjense que ahora yo estaba tratando de buscar a ver si alguno me ayuda. Digo la extensión en alguno de los archivos que ya les subí. Yo creo que sí, pero no me acuerdo bien saber si alguno lo tiene a mano el archivo de pautas formales de la monografía, si no era 10, 12 páginas. Bien, perfecto. Supongamos 10, ¿no? Porque 12 me parece demasiado. 10. 10 que incluyen, una es la carátula, una es el índice y una es la bibliografía. Así que netas tienen que ser 7. No es un estudio tan largo ni un desarrollo tan largo, ¿sí? Así que pierdan el miedo, ya escribieron 3, 4 para el ensayo, es sumar 3, es poner capítulos, es poner índice, ¿sí? Vamos a ver, y además 10 es el máximo, pueden ser 8, 9, no hay problema, ¿sí? Déjenme ver, que alguien me preguntó la máxima. El examen es el 4 de julio, así que
Una pena, que si hubiera sido el 13 teníamos más tiempo. Lo que ustedes puedan, el que pueda me envía cuando puede y vamos viendo, ¿sí? Yo al final de junio no llego, voy a hacer todo lo posible. Claro, sí, sí, está bien. Si no te vas a presentar, no hay problema. Seguís escribiendo durante las vacaciones, seguís escribiendo durante agosto. Yo voy a seguir en contacto con ustedes y los voy a seguir guiando. Recuerden que no les suelto la mano, por más que ya no sean alumnos míos dentro de la plataforma. ¿Está bien? No, Stephanie, si tomás uno y es suficientemente profundo el análisis, podés perfectamente tomar uno. Cecilia, el recuperatorio del parcial es el primero, ¿no? Sí, lo tengo que revisar después. Te tengo que enviar. ¿Vos no estuviste, Cecilia, en el parcial? ¿Estuviste ausente? Avísame eso, Ceci. Ah, cierto, me acuerdo que dijiste, perfecto. Sí, sí, yo te lo mando después, estamos conectadas por correo y te lo envío. ¿Sí? Te envío cuáles son, perdón, las condiciones. ¿Sí? Ok. ¿Alguna cosa más, chicos? De todas maneras, recuerden que seguimos conectados, que yo les respondo todo lo que vayan eh, preguntando, consultando, todas las dudas que tengan. Yo estoy ahí para orientarlos, ¿sí? Bueno, y nos veremos, o bien en el examen final, si alguno que no está escuchando o que está presente ahora quiere darlo a distancia porque vive a más de 400 kilómetros, nos veremos en la videoconferencia. Y seguimos conectados por medio del correo en caso de que termine julio y no se hayan presentado. Para mí, haberlos tenido en Literatura Unidos fue un placer, y seguimos conectados para hacer la última parte, que es la confección de la monografía. ¿Sí? Espero que haya servido. Es importante que vean otra vez la videoconferencia. Sole dice, los cuentos que no leímos para el cuatrimestre son también sobre los mismos temas. Ah, sobre los mismos 7 temas, sí, la mayoría. Digamos que los ejes temáticos forman parte de la Weltanschauung del autor, ¿no? Entonces, en mayor o menor medida se van dando en la producción cuentística de Borges, que es inagotable, ¿no? Y maravillosa. Espero que lo hayan disfrutado, no he sufrido tanto. Bien, espero que lo de hoy también haya servido y nos vemos pronto. Bien, bueno, me alegro, Sole. Es un autor resistido, pero a mí la verdad que me encanta y vale la pena. Voy a cortar la grabación. Ahí está. Besos a todos. Si algún varón